esta mañana mientras que los demás llegan, y vamos a tratar una vez más con el tema de cómo estudiar e interpretar la Biblia, cómo estudiar e interpretar la Biblia. Y por favor quiero llamar su atención a la pizarra, porque es aquí donde comienza la lucha y donde se mantiene la lucha y donde culmina la lucha, ¿no? Y es aquí en este tema la interpretación privada. Noten conmigo por favor en la pizarra, donde vamos a intentar hoy día tratar. Esta es la segunda parte, estudio personal de la Biblia y la interpretación privada. Quiero que ustedes noten dos cosas conmigo y vamos a comenzar con Martín Lutero. ¿Por qué? Martín Lutero fue el primer hombre públicamente que repudió la interpretación privada. Y para hacerlo, él tuvo que confrontar la Iglesia Católica Romana. Y eso fue lo que él hizo. Literalmente tuvo que confrontar una institución donde la institución había establecido su propia verdad encima de la verdad bíblica, y todo el mundo simplemente lo aceptó. Pero defendieron su mentira hasta la muerte. Y este problema sigue hoy día. Quiero mostrarle algo aquí, por favor. Y lo que vamos a estar hablando es sobre la interpretación privada. Y luego vamos a tratar con el tema de la objetividad y subjetividad. ¿Por qué? Porque la objetividad son principios complementarios al de imparcialidad que exige actuar atendiendo a criterios objetivos. En otra palabra, es una verdad establecida. Y si estamos hablando de Dios, Él estableció su verdad. El desafío que tenemos es que tú y yo somos movidos por pensamientos, sentimientos y experiencias. Ahora, todos tus pensamientos, todos tus sentimientos, todas tus experiencias son reales. La pregunta es si tus sentimientos, pensamientos y experiencias son bíblicas. Esa es la pregunta. Si alguien me dice una locura, dije, yo no voy a discutir con ellos. Esa fue tu experiencia. Ahora vamos a compararla con lo que dice la Biblia. Ahí donde podemos discutir el asunto. La subjetividad es un sistema con definición propia. Si tenemos 33 millones de habitantes en Perú, tenemos 33 millones de verdades. ¿Funciona un país? ¿Puede funcionar un país así? ¿Cada uno con su propia verdad? No. Si tú tienes una familia de 5 miembros y los 5 miembros tienen su propia verdad, ¿puede funcionar la familia? No, es obvio. Pero ¿por qué cuando llegamos a la Biblia nos cuesta? Estamos hablando de la verdad de sentimientos, la verdad de pensamientos cambiables, la verdad de experiencias. Aquí donde está el problema en la iglesia. Aquí donde está el problema de los creyentes hoy en día. Se mueven por yo siento, yo pienso, yo opino. Y cuando tú le haces un desafío a eso, se molestan contigo, se enojan contigo. Levantan sus juguetes y se van a jugar a otro lugar. Eso es lo que sucede. ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos que captar y comprender esta idea que existe una verdad objetiva. La objetividad es algo que Dios estableció en su palabra. Ahora, si tú te das cuenta, todas las divisiones que existen entre las denominaciones en las iglesias, ahí está. Una iglesia dice, nosotros no creemos en levantar manos. ¿No? Se dividen y levantan una iglesia donde solamente se sienten calladitos. Otra iglesia dice, nosotros no creemos en esto. ¿No? Se divide y son cosas de subjetividad. Cuando tú comienzas a comprometer verdades, la pregunta es, ¿dónde está el paro de eso? ¿A dónde termina con eso? Porque está estableciendo ¿qué es la palabra? Precedentes, ¿no? Y aquí está Carla, te puede decir que tenemos leyes establecidas sobre precedentes. Y un abogado o abogada va a la corte a discutir un caso, ¿no?, para defender a su cliente y busca precedentes ya establecidos donde el fiscal, el juez, ya ha comprometido, ya que la primera vez que compromete él o ella,
le cuesta a negar la segunda petición, porque ya se estableció una precedente. Es igual en la iglesia. Cuando la iglesia comienza a comprometer las verdades de la Biblia, porque siente la presión de la comunidad, del pueblo, la cultura, etcétera, 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 donde ya no hay un paro para eso. Ya se abrió la llave, se quebró la llave y no hay forma como ponerle un paro a esto. Es ahí donde nosotros estamos hoy en día en el cristianismo posmoderno. Es aquí donde yo quiero tratar este segundo punto, estudio personal de la Biblia e interpretación privada. Note sus separatas, por favor, y ahí donde vamos a comenzar hoy día precisamente atacando este tema. Le voy a pedir, hermano Ángel, por favor, dirigirnos en oración. Señor, muchas gracias por este tiempo de comunión entre hermanos. Padre Santo, te pedimos que bendigas este día y que nos des un corazón abierto para escuchar tus grandes verdades, Señor. Muchas gracias nuevamente y bendice este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Lo que estamos haciendo aquí hoy día, o vamos a intentar, es más didáctico, un poquito más aburrido, pero es fundamental a entender lo que tenemos que hacer. Noten sus notas. Se da por sentado, y hice este curso originalmente en los Estados Unidos, ¿no? Tácitamente que en cada hogar de los Estados Unidos hay una Biblia. Y la Biblia sigue siendo el éxito de la librería perenne del país. Puede que muchas de ellas sirven meramente como decoración, nada más, o como un lugar conveniente para guardar fotos y de sacar flores, y también para exhibirse en un lugar prominente cuando el pastor nos viene a visitar, ¿no? De repente toda la Biblia sale, ¿no? Es interesante, ¿no? Debido a la facilidad de acceso a la Biblia, nos resulta fácil olvidar el precio pavoroso que fue pagado por el privilegio de poseer una escritura en nuestra propia lengua, la cual podemos interpretar por nosotros mismos. Se dice que la historia se repite todo el tiempo. La historia nunca se repite. El hombre repite la historia, porque la historia en sí misma es imposible repetir. Es el hombre. Y cuando nosotros acudimos a la primera frase, que la historia se repite a sí mismo, nosotros nos lavamos la mano. No. El hombre repite la historia, los mismos errores, porque no ha tomado el tiempo de estudiar la historia de su situación donde él o ella se encuentra. No vamos a notar lo que pasó con Martín Lutero. Dos de los grandes legados de la Reforma fueron el principio de la interpretación privada y la traducción de la Biblia en la lengua vernácula. Note bien, eso fue todo, así comenzó toda la Reforma. Martín Lutero se encontró en una situación escuchando a la iglesia enseñar y decir una cosa, y él está leyendo la Biblia. Pero la Biblia no dice eso. Bueno, cuando él fue a consultar con sus colegas, le dijeron, no diga nada. Y él dijo, bueno, yo no voy a ser cómplice de estas mentiras. Y comenzó cuando él se dio cuenta que la iglesia estaba realmente enseñando la salvación a través de las obras, del propio criterio y mérito de una persona. Y él se hizo la misma pregunta, ¿no? Y si tú nunca, bueno, quizás es la única que conozco es Minoska aquí, que quizás lee alemán, ¿no? Pero la cosa es que en los escritos privados entre él y sus colegas, él dijo, bueno, en ese caso, todos ustedes están enseñando algo sabiendo que es una mentira, pero por no ser censurado, siguen el hilo. Y él dijo, yo no voy a seguir eso. Mi conciencia no me lo permite. Y él fue el primero que públicamente vino a repudiar, ¿ves?, las mentiras de las interpretaciones privadas. Note bien, los dos principios van de la mano y fueron logrados solamente tras mucha controversia y persecución. Infinidad de personas pagaron con su vida, quemados en hoguera, principalmente en Inglaterra, por atreverse a traducir la Biblia en un idioma vernáculo. ¿Por qué? Porque él sentía
que la Biblia fue escrita a nivel del hombre común y corriente, que fue escrito así, a nivel del hombre y mujer, que lo pueden comprender. El problema es que la Iglesia Católica, tú tienes que comprender, elevó el lenguaje al latín y lo mantuvo en latín solamente, sabiendo que la mayor parte del pueblo no entendía. No lo entendía. Ellos van a las misas, ¿no? 20 minutos, todo es latín, ¿y qué dijo? Ya sabe. Por ahí se están apecinando en latín, ¿pero qué dijo? No entendía. Y son fieles, porque creen que es una experiencia, tú sabes, súper espiritual, escuchar algo en latín, ¿no? Y él dijo, eso no era aceptable. Infinidad, de personas fueron quemadas. Uno de los mayores logros de Lutero fue la traducción de la Biblia al alemán, con el fin de que cualquier persona letrada pudiera leerla por sí misma. Otra cosa que tú tienes que entender en la Reforma. Cuando Lutero hizo la traducción de la Biblia en alemán y le dieron sentencia de muerte. En alemán, en esa época, tú tienes que entender algo, existían 16 versiones de alemán. Había 16 dialectos. Uno caminaba de aquí a Lima y necesitaba intérprete. Y no tenemos un problema aquí en Perú. ¿No? Y la cosa es que cuando porque la Biblia fue el libro de instrucción en las escuelas, principiando en alemán. Y fue el primero que vino a traerle un estándar, una norma en alemán. Y todo el país transformó su idioma por la Biblia. Juan Calvino hizo igual, ¿no? En la Francia, donde existían 19 versiones de francés. Pero cuando él traduce la Biblia a francés, se viene a establecer ¿qué? El idioma y el lenguaje francés. Igualito. Eso fue lo que hizo la Reina Valera. En 1609, ¿no? Cuando por fin establecieron una sola letra. En España, ahora tenemos lo que nosotros conocemos como el castellano, que hasta la fecha, hoy día, es el lenguaje donde se publican los libros. No el lenguaje que hablamos en las calles, pero es el que se usa para publicar los libros. ¿Me comprende? Hay un estándar internacional en español. A pesar que tenemos 29 versiones oficiales de español, que es un caos. Uno cree que se está insultando al otro cuando están hablando de un país al otro. Inglaterra, Tyndale, que pagó con su vida, estableció un solo estándar de habla inglés. Cuando estuvimos en el país de Rhodesia, que ahora es Zimbabue, en África, ellos tenían entre ellos y 58 dialectos y se peleaban todo el tiempo. Las leyes, cuando iba a la corte, tú necesitabas un juez y un fiscal que hablaba tu idioma para juzgar el caso. Esa es la razón por que la mayor parte de los países, el negocio internacional es ¿qué idioma? En inglés. ¿Por qué? Casi todo el negocio internacional es inglés. Pero la teología fue escrita originalmente, exclusivamente en latín. En latín. Por esa razón nos cuesta a nosotros, en inglés y en español, traducirlo correctamente. Porque hay palabras que nosotros no tenemos. Para explicar el concepto, nosotros utilizamos 3 párrafos para explicar el concepto que ellos usan en una sola palabra. Cuando uno va de un país a otro, uno está predicando y tiene un traductor, ¿no? Un intérprete. Y el intérprete requiere 2, 3. Mira, si le cuesta una oración, por ejemplo, 2 minutos, el intérprete requiere 6 minutos. Porque hay conceptos que no son tan fáciles para traducir. Bueno, este problema surge igual en la Biblia, especialmente hoy en día.
Eso no te ven conmigo. Fue el mismo Lutero quien en el siglo XVI enfocó nítidamente la cuestión de la interpretación privada de la Biblia, oculto bajo la famosa respuesta del reformador a las autoridades eclesiásticas y imperiales en la Dieta de Worms. Se hallaba en principio implícito de la interpretación privada. Cuando se le pidió que se retratara de sus escritos, Lutero contestó de esta manera. Él dijo: a no ser que yo esté convencido por la Sagrada Escritura o por razón evidente, no puedo retractarme, pues mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios, y actuar contra la conciencia no es ni correcto ni seguro. Esta es mi posición, no puedo tomar ninguna otra, así Dios me ayude. Y le dieron sentencia de muerte. Pero nosotros, muchas veces en el liderazgo de la iglesia, tenemos temor, ¿ves?, de enfrentar y confrontar cuando alguien dice: bueno, yo siento, yo opino. Porque si yo te confronto y usted es hermano, el problema tuyo es que tú no tienes amor, no eres comprensible, no eres esto y esto. Y yo le digo: es cierto, no soy nada de esas cosas. Cuando tú me estás diciendo que la Biblia dice esto, pero tú sientes otra cosa, no hay nada más que hablar. Lo que tengo que hacer es reprender, corregir, instruir y hacerlo con amor, pero directo. Pero decir: bueno, hermanita, hermanito, así, ok, está bien, es así tú piensas. Yo ando mal. Yo no puedo. La palabra es una palabra, una verdad establecida, objetividad. Ahora, si nosotros no creemos que Dios es Dios, en ese caso, vamos a cerrar este libro y vender periódicos, ¿no? No que lo que Lutero dijo, a no ser que yo esté convencido. En debates anteriores, en Leipzig y Augsburgo, Lutero se había atrevido a interpretar la Escritura en forma contraria a las interpretaciones rendidas por los papas y por los concilios de la Iglesia. El hecho de que fuese tan atrevido le ganó la repetida acusación de arrogante por los miembros del clero. Yo entiendo a Lutero, yo lo comprendo. Mi problema aquí en Perú nunca ha sido con peruanos, ¿no?, que son católicos. Mi problema son con aquellos que dicen que son cristianos. ¿Tú sabes qué me ataca más? Aparte del sacerdote que hay aquí de la iglesia a la par, son los cristianos y los pastores. Son los que me atacan más en los medios de comunicación. Y yo me quedo con una sonrisa. Pero es lo que dice la Biblia. Y cuando hablo con ellos por teléfono, no es que yo siento y yo pienso, es que tú no entiendes que mi comunidad, que en mi pueblo, yo no tengo que entender nada de eso, que es lo que dice la Biblia. La Biblia. No es que alguien es insensible a la necesidad suya o su comunidad, que es lo que dice la Biblia. La palabra es una verdad que trasciende todo o no. Lutero no tomó esos cargos a la ligera, sino que agonizaba sobre ellos. Él creía que podía estar equivocado, pero insistía en que el Papa y los concilios también podían errar. Para él solamente una fuente de verdad estaba libre de error. Dijo: las Escrituras jamás se equivocan. La pregunta es si creemos eso, sí o no. Por tanto, a menos que las figuras de la iglesia pudieran convencerlo de su error, él se sentía moralmente obligado a seguir adelante con lo que su conciencia sabía que la Escritura enseñaba. Con esta controversia nació, bautizado con fuego, el principio de la interpretación privada. Tras la valiente declaración de Lutero y su subsiguiente trabajo de traducir la Biblia en alemán en Wartburg, la Iglesia Católica Romana no permaneció inactiva. Movilizó sus fuerzas en una contraofensa de 3 puntos conocida como la Contrarreforma. Una de las púas más afiliadas de contraataque fueron las acusaciones contra el protestantismo formuladas por el Concilio de Trento.
el concilio discutió muchas de las cuestiones suscitadas por Lutero y otros reformadores. Entre ellas se encontraba la de interpretación privada. Aquí es donde se molestaron. Hay un término, en latín, ex cathedra. Ex cathedra es donde el Papa puede sentarse en lo que ellos nombran el asiento de Pedro, de San Pedro, ¿no? Y él siente y él declara algo. Y cuando él declara algo es igual, sus palabras que traspasan sus labios es igual a la Biblia. Pero en práctica, no solamente es blasfemo y arrogante, pero en práctica su palabra es sobre la Biblia. Y es la razón por que la Iglesia Católica Romana, ¿no?, insiste que la tradición es igual o puede superar, ¿no?, superar la Biblia. ¿Por qué? La arrogancia es que él se siente, ¿ves en qué? En el asiento de enseñanza de Pedro. Pero ¿dónde rayo en la Biblia Pedro superó a Jesús? En ninguna parte. Esa es una verdad establecida de parte de Dios, pero basada en ¿qué? ¿Objetividad o subjetividad? Subjetividad. ¿Me comprende? Pero como la mayor parte del pueblo es ignorante de las Escrituras, el pueblo no es estúpido, vamos a ir bien claro, yo sé que detestan esa palabra. El pueblo no es estúpido, son inteligentes, pero son ignorantes de ciertas verdades, porque nunca han sido instruidos. Y han incorporado esas mentiras como parte de su forma de cultura, y es difícil de sacarle de eso. Note la contraataque. Dijo el concilio: para controlar los espíritus desenfrenados, el concilio decreta que nadie, basándose en su propio juicio, podrá en asuntos de fe y moral referentes a la edificación de la doctrina cristiana, trastornando las Sagradas Escrituras de acuerdo con sus propios conceptos, presumir de interpretarlas contrariamente al sentido de la Santa Madre Iglesia, a quien pertenece el derecho de juzgar por su sentido e interpretación verdaderos. La Iglesia Católica es la única que puede interpretar. Ha mantenido o mantiene o incluso en contra de la enseñanza unánime de los padres, a pesar de que tales interpretaciones en ningún momento deberían ser publicadas. ¿Qué es lo que está diciendo? A ver, ayúdenme, Carlos. Usted que es abogada. Que por encima de lo que diga la Biblia está lo que diga la Iglesia. Pero, ¿y aquí dónde está? Pero cuando alguien iba a preguntar cuál era el decreto, la Iglesia estaba prohibido explicárselo a la membresía. Lo convirtieron en algo místico acá arriba, como visitar un gurú en una montaña, ¿no? ¿Y qué te dijo? No, sucedió algo, pero no sé lo que dijo, pero fue una experiencia. Y eso fue lo que pasó. Pero mira, el atrevimiento de presentar la palabra clara y plena al pueblo era prohibido. Prohibido. ¿Pero por qué? Porque la Iglesia había sentido, la Iglesia Católica Romana, que era peligroso poner la palabra en la mano del pueblo, porque luego ellos lo iban a interpretar a su propia manera cada uno. ¿Acaso no fue lo que estaban haciendo ellos? Ellos querían prohibir a los demás lo que ellos mismos estaban haciendo. Esto fue lo que pasó. Ahora tenemos el mismo problema hoy día. 100 años atrás, en el supuesto avivamiento de Azusa Street, en Los Ángeles, donde nace la iglesia oficialmente pentecostal, ¿no? Que fueron por experiencias, ¿te recuerdas la subjetividad? En ese entonces, y te recuerdo que yo le dije la semana pasada o 2 semanas pasadas, no todas, no me van a acusar de todas, ¿okay? Pero estoy diciendo lo que pasó en ese entonces. Toda la interpretación de la Biblia, cuando ella nace, esa iglesia, en ese entonces, era basada en una experiencia. Pero ¿qué pasa si tú no tienes esa experiencia?
Si tú no tienes la misma experiencia, tú no tienes la misma verdad. Tenga cuidado con estas cosas. La única objetividad que tenemos es la palabra. La palabra. Pero mira, también tenemos que razonar. O sea, mira, Dios nos regaló ¿qué? La capacidad de decidir, percibir, ¿no? Diferenciar, entender, captar, comprender. Estas canicas no solamente están patinando allá arriba. Mira, ¿capta usted el sabor de, de esa proclama? La declaración dice que, entre otras cosas, que es la responsabilidad del Departamento de Enseñanza de la Iglesia Católica Romana al interpretar las Escrituras, y declarar su significado. Esto no debería ser un asunto de juicio o opinión privada. ¿Estamos de acuerdo? No debe ser un asunto de juicio, ¿ves? O opinión privada. Esa es la única parte donde estamos de acuerdo. Pero ¿quién se encargó de dar la interpretación? Mira, no sé si usted se da cuenta, pero la Iglesia Católica Romana está dividida oficialmente en 24 ramas. 24 ramas. Grandísimas en el mundo. Son 4 de 24 dirige la verdad. Hola. Porque en práctica no funciona lo que ellos han declarado en papel. Esta declaración de Trento fue claramente concebida para responder al principio de la reforma de la interpretación privada. Sin embargo, si examinamos detenidamente esta declaración, podemos ver que contiene un malentendido muy serio en cuanto al principio reformador. Mira bien, primeramente, número 1, ¿promovieron los reformadores la noción de desenfreno? 2, ¿significa la interpretación privada de la Biblia que un individuo tiene el derecho de interpretar la Escritura en una forma antagonizada y caprichosa sin ninguna restricción? 3. ¿Debe el individuo tomar una serie de interpretación de otros, tales como las que se especializan en enseñar las Escrituras? Las respuestas a estos interrogantes son obvias. Los reformadores también se preocupaban por las formas y medios de controlar la anarquía mental. Esta es una de las razones por las que trabajaron tan arduamente para delinear los principios sólidos de la interpretación bíblica como un dique de la interpretación extravagante. Pero la forma en que ellos buscaban el control del pensamiento aníquico no era era la de declarar que la enseñanza de los maestros de la iglesia eran infalibles. Quizás el término más crucial que aparece en la declaración de Trento sea la palabra trastornar. Trento dice que nadie tiene el derecho particular de trastornar las Escrituras. El problema es que solamente ellos se dieron ese lujo. A ellos solamente hay un lujo. Este es parte del problema aquí. Pero si tú hablas con cualquier creyente común corriente en la calle, están completamente ignorantes de la historia de sus propias iglesias. Porque el pastor tiene el lujo de promover su doctrina favorita, su verdad favorita. Pero cuando tú vas al fondo del por qué él lo enseña así, tú vas a descubrir sentimientos, pensamientos, experiencias y opiniones. Con ellos, los reformadores que estaban completamente de acuerdo. La interpretación privada jamás significó que la escritura, que los individuos tenían derecho a trastornar las escrituras. Con el derecho de interpretación privada viene la responsabilidad de la interpretación exacta. La interpretación privada la da licencia para interpretar, pero no para trastornar. Cuando volvemos la vista al periodo de la Reforma y vemos la respuesta brutal de la Inquisición y la persecución de aquellos que tradujeron las Escrituras a la lengua vernacular para hacerlas accesibles a los laicos, nos horrorizamos. Nos preguntamos, ¿cómo los principios de la Iglesia Católica Romana podrían ser tan corruptos como para torturar a la persona por leer la Biblia?
porque era un sistema de control. No querían que se use palabras. ¿Cómo? No querían que se use palabras No, nunca. libres. Nunca. Por esa razón existían todas las sanciones. Castigo, sancionar, si no estaba de acuerdo. No se permitía debates abiertos. Era prohibido. Prohibido. ¿Está de acuerdo conmigo o afuera? Básicamente, y ese no es el mismo problema que tenemos hoy día. Miren, si alguien me dice, yo no entiendo este principio, o no entiendo esta doctrina, ok, vamos a sentar y hablar. Pero decirle bruto, bate, no tiene sentido. Tenemos que, mira, el cristianismo demanda la capacidad de pensar, analizar, investigar, interrogar, preguntar. Demanda todo eso, pero tiene que ser algo que es abierto. Y si, mira, no toda la gente que va a una iglesia está de acuerdo con la enseñanza de esa iglesia, por varias razones. Uno puede ser no está de acuerdo, yo creo otra cosa, o no lo entiendo, o estoy completamente ignorante de eso. El trabajo en la iglesia es siempre trabajando con una membresía que está creciendo, y tú tienes que repetir de distintas formas, enseñar la misma doctrina de otra forma, hasta que todo el mundo, hasta que tú puedas consolidar a todos y llegar a ese punto. Pero honestamente, eso es un trabajo de vida. Toma tiempo. Y no todos nosotros maduramos y no todos nosotros crecemos al mismo nivel, al mismo tiempo. Porque todos nosotros entramos en el Evangelio en un tiempo distinto, individualmente, ¿sí o no? Algunos entran en el Evangelio que tienen 10 años de edad, otros entran en el Evangelio que tienen 80 años de edad. Y tú tienes que acomodar también que cada una de esas personas viene con un paquete, un bulto de experiencias con ellos. Esto requiere paciencia. Ahora imagínense ahora que tenemos 8 oficialmente, 8 billones ahora. Me asusté. 8 billones de habitantes en esta tierra. Wow. 8 billones ahora en el mundo. Billones. Yo estoy. Y ahora imagínense tratando de consolidar 8 billones. Nos cuesta en cada iglesia. Nos cuesta en la familia, ¿no? ¿Cómo te han dicho que cada persona es su propio mundo? Algo así. Nos deja perplejos, e inclusive el hecho de leer tales cosas. Sin embargo, lo que con frecuencia pasamos por alto en este reflejo histórico es que había muchas personas bien intencionadas que se hallaban involucradas en aquello. Roma estaba convencida de que si ponía la Biblia en las manos de un laico sin preparación y se le permitía interpretar el libro, sugerían distorsiones grotescas que llevarían a las ovejas a la deriva y probablemente al tormento eterno. ¿Y qué pasó con los educados? Por tanto, para proteger las ovejas de embarcarse en un curso de autodestrucción segura, la iglesia recurrió al castigo corporal, aún al punto de la ejecución. Lutero estaba enterado de los peligros de tal movimiento, pero estaba convencido de la claridad de las Escrituras. Él estaba convencido, la Biblia habla, ella está clara. No tenga temor, ella habla. ¿En qué cabeza cabe que tú dices a un creyente, sabe que usted no debe tener una Biblia? ¿Cómo está eso? Pero cuando ellos rezan al Antiguo Testamento, ¿no? ¿Te recuerdas ya en el libro de Nehemías, en capítulo 8? Y Esdras, ¿no? Y los escribas llegaron y reunieron todo el pueblo de Israel que había regresado. Ellos habían regresado de 28 pueblos distintos.
criados en otros países, hablando con otras culturas, otros idiomas, ¿no? Pero los judíos estaban regresando a la tierra prometida, y luego él se levanta y comienza a proclamar la Biblia de las 6 de la mañana, ¿no? Hasta las 12 de la tarde, y nadie se movía. Y tenían un montón de intérpretes, ¿no?, en la plataforma y en medio del grupo, interpretando simultáneamente al pueblo en su idioma, su dialecto. La palabra fue escrita. ¿Qué es lo que dice Deuteronomio? Cuando te acuestas, cuando te levantas. Todas las declaraciones que la iglesia vino a imponer eran contra lo que decía la Biblia. Y Martín Lutero se le llamó la atención a eso. Pero para este punto ya lo habían dominado, que era un falso maestro. Por lo tanto, aunque los peligros de la destrucción fuesen grandes, él pensó que el beneficio de exponer a las multitudes a un mensaje básicamente claro del Evangelio podría aportar más la salvación eterna que la ruina eterna. Él estaba inclinado a asumir el riesgo de girar la válvula que podría abrir la compuerta de iniquidad. La interpretación privada dio acceso a la Biblia a los laicos, pero no terminó con el principio del clero educado. Retrocediendo a los días bíblicos, los reformadores reconocieron que en la práctica la enseñanza del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento había un lugar significativo para el rabí, el escriba y el ministerio de la enseñanza. Él fue el que abrió las puertas a estos conceptos, pero no porque él lo pensó a las solas, porque él lo pudo ver claramente en el Antiguo Testamento. El hecho de que los maestros deberían ser conocedores de lenguas, costumbres, historia, análisis literarios antiguos es aún un factor importante en la iglesia cristiana. Yo no puedo dar la historia, yo no puedo hablar de las costumbres, ¿ves?, de un campo en Perú si no entiendo su cultura, su historia, cómo es que ellos desarrollaron eso. Está de acuerdo con una cosa, pero explicarlo y entenderlo es otra cosa. La doctrina famosa de Lutero acerca del sacerdocio de todos los creyentes, aquí en la iglesia se molestó, ha sido con frecuencia mal interpretada. No significa que no haya distinción entre el clero y el laicado. La doctrina simplemente afirma que cada individuo cristiano tiene un papel de desempeñar y una función que mantiene el ministerio total de la iglesia. Todos, en cierto sentido, somos llamados a ser Cristo para nuestro prójimo. Pero esto no significa que la iglesia no tenga supervisores y maestros. Mucha gente ha llegado a desencantarse con la iglesia organizada a nuestra cultura actual. Algunos se han ido en dirección a la anarquía eclesiástica de la revolución cultural de los años 1960, con el advenimiento del movimiento de Jesús y la iglesia suteriana vino el clamor de la juventud. No necesito acudir a ningún pastor. Esto comenzó en la década de los 60. No creer en una iglesia organizada, un gobierno estructurado del cuerpo de Cristo. Pero no tengo problema viviendo en un país con un gobierno. Note las hipocresías de estas verdades subjetivas. En manos de esas personas, el principio de la interpretación privada podría ser una licencia para el subjetivismo radical. Ahora, vamos a entrar ahora a objetividad y subjetividad. El gran peligro de la interpretación privada es el peligro claro y presente del subjetivismo en la interpretación bíblica. El peligro está más extendido de lo que aparenta en la primera vista. Yo lo veo manifestado muy sutilmente en el curso de la discusión y debate teológico, ¿no? Recientemente participé en un jurado con eruditos de la Biblia. Discutimos los pros y contras de ciertos pasajes del Nuevo Testamento cuyo significado y aplicación eran debatibles. Uno de los eruditos del Nuevo Testamento, en su declaración de apertura, dijo: yo pienso que deberíamos ser abiertos y honestos en cuanto a la manera de abordar el Nuevo Testamento. En el análisis final leemos que lo que queremos leer, y eso está bien. ¿Cierto? ¿Cierto? Con él dice,
En el análisis final leemos lo que queremos leer y eso está bien. En ese caso renuncia. Si tú tienes una opinión y yo tengo una opinión, ok, fabuloso. Pero yo no puedo interpretar su verdad a través de mi opinión. Tengo que entender cuál es tu verdad. Yo no puedo cambiar. Yo no podía creer lo que oía. Que quedé tan aturdido que no lo contradije. Mi estado de shock se mezclaba con una sensación de inutilidad ante la posibilidad de un intercambio significativo de ideas. Es raro que un erudito exponga sus prejuicios tan abiertamente en público. Todos podemos luchar contra la tendencia pecaminosa de leer la Escritura, ¿ves? Lo que quisiéramos encontrar, pero espero que no lo hagamos siempre. Confío en que haya medios disponibles para que controlemos esta tendencia. Esta fácil aceptación del espíritu subjetivista en la interpretación bíblica prevalece igualmente a nivel popular. En muchas ocasiones, después de discutir el significado de cierto pasaje, la gente contradice mis declaraciones, simplemente dicen, esa es su opinión. ¿Qué puede significar tal comentario? Primero, es perfectamente obvio que todo lo presente es una interpretación que yo ofrezca como mi propia, es mi opinión. Yo soy el que acaba de dar la opinión, pero no creo que eso sea lo que la persona tiene en mente. El segundo significado es que es el de un rechazo implícito que señala culpa por falacia de asociación, señalando que la opinión ofrecida es mía y la persona siente quizás que eso es todo lo necesario para refutarla. Ya que todos conocen la conjetura tácita, cualquier opinión que salga de la boca de Eddie Ildefonso debe ser errónea porque él jamás ha tenido y nunca podría tener la razón. Y así nos tratamos, así nosotros, ¿no? Por hostiles que sean las personas en cuanto a mis opiniones, dudo que eso sea lo que intentan decir cuando afirman esa es su opinión. Creo que una tercera alternativa es la que casi todos intentan decir. Esa es tu interpretación y está bien para ti. No estoy de acuerdo, pero mi interpretación es igualmente válida. Aunque nuestras interpretaciones se contradigan, los dos pueden ser verdad. Wow. Lo que tú quieres es verdad para ti y lo que yo quiera es verdad para mí. ¿Eso es qué? ¿Objetivismo o subjetivismo? Subjetivismo. Dios dice, no violar a esa mujer. El diablo dice, violar a esa mujer. ¿Con cuál no estoy de acuerdo? Las contradicciones son obvias. Dice, no robar. Bueno, esa es tu opinión. Pero mi necesidad me impulsa a robar. Tenga cuidado con esto, porque este es el problema de la iglesia postmoderna hoy día. La mayor parte de la gente, cuando se sienten en el santuario y tú te levantas para predicar y enseñar la palabra, ellos están en una lucha contigo. ¿Ves? Así están. Bueno, adentro del corazón está. ¿Cuánto tiempo más tengo que durar? No estoy de acuerdo. De la misma manera que entraron, es de la misma manera que salen. Porque están convencidos en una cultura hoy día, por toda parte del mundo, que su opinión es su opinión y la mía es válida. Subjetivismo y subjetividad no son la misma cosa. Decir que la verdad contiene un elemento subjetivo es una cosa. Decir que es totalmente subjetiva es otra cosa bastante diferente. Para que la verdad o la mentira tengan algún significado en mi vida, me deben implicar en alguna forma. El comentario, está lloviendo en Georgia, puede ser verdad objetivamente, pero no me afecta. Se me podía convencer de que se afecta así.
Por ejemplo, si pudiera demostrar que junto con la lluvia hubiera un granizo severo que destruyera las cosechas de melocotones en las que invertí mi dinero, entonces es cuando el comentario adquiere una importancia subjetiva para mí. Cuando la verdad de un asunto me toca, ese es un asunto subjetivo. La aplicación de un texto bíblico a mi vida puede traer consigo fuertes alusiones subjetivas, pero eso no es lo que nos referimos con subjetivismo. El subjetivismo ocurre cuando trastornamos el significado objetivo de los términos para adaptarlo a nuestros propios intereses. Es la razón por que me han escuchado muchas veces decir, cuando tú intercambias un término con otro término, estás intercambiando también ¿qué? Los conceptos también. Tengamos mucho cuidado con eso. Es decir, está lloviendo en Georgia puede no tener ninguna importancia en mi vida si estoy en Los Ángeles, pero las palabras siguen siendo significativas. Es importante para las personas que viven en Georgia, así como las que plantas en los animales. Decir la misma cosa. Está lloviendo en Lima, pero no en Cusco. Es la misma cosa. El subjetivismo ocurre cuando la verdad de una declaración no se extiende meramente ni se aplica al sujeto, sino cuando se determina absolutamente por dicho sujeto. Si debemos evitar la distorsión de una escritura, deberemos evitar el subjetivismo desde el principio. A buscar un entendimiento objetivo de la escritura, no estamos reduciendo esta a algo frío, abstracto y sin vida. Lo que estamos haciendo es tratar de entender ¿qué? ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Entender lo que la palabra dice en su contexto, antes de llegar a la tarea igualmente necesaria de aplicarlo. Un comentario en particular puede tener numerosas y posibles aplicaciones personales, pero solamente puede tener un significado correcto. Tú sabes, cada pasaje tiene un principio, pero no todo se aplica igual. Entonces tenemos que extrapolar los principios de lo que es la Biblia. Y eso es lo que hacemos en el Antiguo Testamento. Pero reconocemos el contexto en cuanto se dijo y se aplicó en el Antiguo Testamento. Mira, las interpretaciones opcionales que se contradigan y sean obviamente exclusivas no pueden ser verdad a no ser que Dios esté mintiendo. Y eso es básicamente la gente, cuando ellos dicen, bueno, pero sí, pero yo opino, yo siento, yo pienso. Están diciendo, bueno, Dios es un mentiroso, es lo que están diciendo. Mira, nunca llegan a la conclusión lógica lo que están diciendo. Por eso muchas veces, si tú repites, le dice a la persona, a ver, Mónica, usted me dijo así, así, ¿cierto? Lo que estoy intentando hacer es, Mónica, escuche lo que usted me acaba de decir. Lo voy a repetir. Y algunas veces la persona lo escucha, la misma palabra de la boca de otra persona y dice, oh, no quise decir eso, quise decir esto. Solo le quiero dar el beneficio, porque tú sabes, muchas veces en el momento de la calentura decimos cosas y, no salió bien, no salió bien la cosa, ¿ok? ¿Por qué? Porque si tú me estás diciendo A o B, A y B, ambos tienen una conclusión lógica. Es donde vamos a terminar, si tú sigues por ese pensamiento. Cuando tú comienzas a hablar que yo opino y yo siento, en referencia a la palabra, hay una conclusión lógica, donde tú tienes que terminar, tú te tienes que sentar ahí. Pero el problema es que tú no quieres aceptar las consecuencias de eso. Quieres el lujo de decir algo, pero no quieres la responsabilidad de vivir las consecuencias de eso. Y eso es común. Muchas veces cuando tú estás hablando con un hermano o una hermana de las cosas de la Biblia, escucha lo que ellos están diciendo y repítelo. Tú me dijiste así, ¿cierto? ¿Estás seguro? ¿Por qué me lo repite? Porque la conclusión lógica va a ser esta. Si tú decides seguir caminando sin parar a esa ventana, ¿cuál es la conclusión lógica?
yo te aseguro que no es que te convierte en pájaro. De repente tú llegas a la puerta, a la ventana y de repente salen unas alitas. No. La conclusión lógica es que tú te vas a encontrar con una tachuela allá abajo, 4 pisos abajo, ¿no? Pero cuando tú haces eso con un hermano o hermana, se molesta contigo. Porque yo tengo el derecho a mi opinión. Quizás tú tienes el derecho, pero tú no tienes el derecho de cambiar la verdad de Dios. Tú y yo solamente tenemos 2 opiniones. Tenemos 2 opciones. Acepto o rechazo. Pero tú y yo no tenemos la autoridad de cambiar lo que Él dice. Me cae gordo o me cae bien, pero no tengo la autoridad de cambiarlo. Y muchas veces tú lo descubres en la forma que la persona te está haciendo la pregunta. Tú dices, deje que ellos terminen con toda la pregunta. Y repítele la pregunta, ¿qué es lo que tú me estás? Y muchas veces lo que tengo que hacer es hacerle una pregunta a la pregunta, ¿no? Y eso es frustrante, ¿no? Tú haces una pregunta y la persona te hace otra pregunta. No, contesta, no. Tengo que entender el trasfondo de su pregunta. ¿Por qué me está haciendo esa pregunta? Hoy en día eso es más común porque no somos claros en lo que estamos en nuestras preguntas. Es común. Quiero buscar, a ver, estoy como tirando el anzuelo. A ver, hasta el punto, no, antes que tú me vayas a poner el gancho, yo quiero saber por qué me está haciendo esa pregunta. Y descubro que la persona misma no está muy clara en lo que están preguntando. Algunas veces tú le tienes que ayudar a ellos con su propia pregunta. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una época anti-pensar, anti-intelectual. Estamos viviendo en una época donde todo es sentimientos y pensamientos basados exclusivamente en sentimientos y las experiencias que hemos tenido. Como le dije al principio, cuando comenzamos la clase hoy día, dije, mira, sus experiencias son reales. Yo nunca voy a discutir con la persona cuando ellos relatan una experiencia con él. Mi pregunta para ellos es si esa experiencia es bíblica. Hay muchas experiencias reales. No quiere decir que la experiencia, pues sí, es bíblica. Entonces tengo que ayudar a la persona a pensar y aclarar lo que ellos están diciendo. Note bien conmigo. A buscar un entendimiento objetivo de la escritura, no estamos reduciendo a algo frío, abstracto y sin vida. Lo que estamos haciendo es tratar de entender lo que la palabra dice en su contexto, antes de llegar a la tarea igualmente necesaria. Un comentario de particular puede tener numerosos y posibles aplicaciones personales, pero solamente puede tener un significado correcto. Mira, con todo respeto, solamente hay una sola, escuche bien, esa aquí lo nivel, yo creo que también luchar. Hay una sola interpretación correcta a mí no me importa qué pasaje tú estás viendo. Pero podemos tener distintas aplicaciones de ese principio. Pero hay una sola interpretación correcta. Y no es su opinión o la mía. Y tenemos que entender, si tú entiendes eso, llegamos a otra cosa. Lo implícito no puede interpretar lo explícito. Si la palabra dice, no robas, ¿eso es implícito o explícito? No estamos seguros. Aquí hay una abogada que te puede ayudar, porque yo te aseguro que la va a necesitar. Escúcheme bien. No robar es implícito o explícito. Explícito. Ahora, Dios dice A, pero tú sientes B. ¿Su B es explícito o implícito? Implícito. ¿Me comprende? Solo implícito nunca puede interpretar lo explícito, pero lo explícito te ayuda a interpretar lo implícito. Entonces es un juego de palabras.
No me pide repetirlo. ¿No? Es como dice la gente todo el tiempo, mira, el Padre no es el Hijo y el Padre no es el Espíritu Santo no es el Hijo, el Espíritu Santo no es el Padre, el Hijo no es el Espíritu Santo, el Espíritu no es el Padre. ¿Me entendieron? No lo voy a repetir. La cosa es que tú y yo tenemos que entender. Pero esta es la lucha que tú y yo tenemos todo el tiempo cuando nos acercamos a esta Biblia, a la palabra. Que la tendencia nuestra es acercarnos con los sentimientos implícitos, por decirlo así, que es raro el término, pero me entiendo lo que estoy diciendo, ¿no? Porque somos llevados más por nuestras experiencias. Pregunta. Pastor, hay una consulta. Entonces, en la Biblia hay varios mandamientos explícitos, claros, al grano. No robarás, ¿cierto? Por ejemplo. Okay. Pero también hay varios mandamientos implícitos. A eso quiero llegar. Quiere decir que hay cosas, hay mandamientos de la Biblia que, aunque no están explícitamente dichos, nosotros podemos guiarnos de principios bíblicos para llegar a ese punto. No sé si me dejo entender. Porque a lo que quiero llegar es a lo siguiente: hay el peligro de que hay creyentes que mientras no vean una verdad explícita en las Escrituras no la quieren aceptar. No sé si me dejo entender. A ese punto quería llegar. El problema es que todo lo implícito en la Biblia tiene una base. Tiene una base explícita. So, yo llevo ahí. So, cuando hermano Héctor el otro día estaba compartiendo, Héctor estaba, te recuerdo cuando tú estabas compartiendo Mateo capítulo 7, ¿no? Y ahí el Señor habla implícitamente, basándose ¿qué? En lo explícito de los mandamientos en el Antiguo Testamento. So, cuando eso sucede, precisamente, tengo que llevarlos a lo explícito. Y digo, ok, ahora, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Y eso se encuentra mucho en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, ¿no? Y eso es común ahí. Pablo utiliza, él es el apóstol singular que cita más el Antiguo Testamento que cualquier otro, aparte de Pedro. ¿Entiendes? Pero cuando él dice las cosas, ¿me entiendes? Está basada en ¿qué? En lo explícito del Antiguo Testamento. Pero lo que tú estás diciendo es cierto. Yo tengo que llevarlo a lo explícito. Eso es lo que estoy diciendo, a los principios. ¿Cuál es el principio? ¿Dónde sacó ese principio? Bueno, en ese caso vamos a regresar al donde se declara claramente en el Antiguo Testamento, ¿me entienden? Yo no sé si usted ha notado, para aquellos que han visto el programa o escuchado, Héctor tiene una tendencia de citar los versículos, ¿entiendes? Y yo me quedo con la sonrisa, no porque yo estoy de muerto risa con él, es que él lo hace como tan natural, ¿entiendes? Donde él cita un versículo del Antiguo y dice, luego el apóstol Pablo dijo así. Bueno, lo que cuesta para muchos hoy en día que no leen la Biblia, ellos están, ¿dónde dijo eso? Para él lo hace natural, yo lo entiendo, yo lo comprendo, es fácil. Yo hablo con el pastor Joel, lo fácil, lo hacemos todo el tiempo. Es raro cuando nos citamos un otro, bueno, segunda Crónica, capítulo 10, versículo 11, solamente lo citamos, ¿me entiendes? Cuando tú conoces la palabra, porque así habló Pablo, así habló Jesús. Dime, una vez, Jesús dijo, bueno, se dice en Deuteronomio capítulo 5, versículo. No, él lo citó, ¿me entiendes? Ahora, su pregunta es mucho más grande de lo que tú piensas. Jesús y los apóstoles siempre citaban lo explícito, porque ellos estaban dirigiéndose a un pueblo que se movía por lo implícito. ¿Me comprenden? Y tenemos el mismo desafío hoy. Esto no es nada nuevo. Yo no estoy dispuesto a condenar la época postmoderna. Jesús tuvo el mismo reto, el mismo desafío. El apóstol Pablo, Pedro, Juan, Judas, todos tuvieron el mismo. Tú y yo tenemos los mismos desafíos.
pero llevarlo a qué es lo que dice la Biblia. Y si tú no conoces lo explícito, dile, ¿sabe qué? ¿Sabe qué, Ángel? No tengo la respuesta, pero lo voy a buscar, yo te llamo. Está bien, disciplina, ¿sabe que no tengo la respuesta? Vale, la respuesta. Te voy a mandar la respuesta. En vez de inventar cualquier respuesta para desquitarse de la persona, eso no es justo tampoco. Todo esto se trata con esta idea de la interpretación privada. Y tú y yo, cada vez que nos sentamos a hablar con un hermano o una hermana, estamos luchando con sus percepciones y sus interpretaciones privadas, basándose en la subjetividad. Y por favor, no te frustres. Venga, más bien, ellos te ayudan a cristalizar lo que tú crees. Estaba hablando de eso con el otro día con el pastor. Y mira, cuando yo terminé en el seminario en Los Ángeles, estaba en Pasadena, Ford, seminario, y ellos estaban en un proceso 1993, 94, por ahí, no me recuerdo ahora, las fechas se me pasan, pero ellos estaban en una transición de ser conservador y se convirtieron en una institución completamente liberal. Me dijo, bueno, ¿por qué no se sale él? Porque en medio de esa liberalidad, ellos me ayudaron a cristalizar lo que yo creía. ¿Tú sabes lo que es pastorear una iglesia en Los Ángeles, California, en el estado de California? Es liberal. Por más liberal, yo era más conservador. Me cristalizaron, ¿qué? Lo que yo creía. ¿Y por qué? Porque lo explícito estaba claro. Pero ellos siempre querían moverse por lo implícito. Y yo dije, no, hombre, yo pertenecía a una asociación de pastores donde yo renuncié. Y lo hice públicamente en un restaurante, donde se me quedaron con la boca abierta porque quité mis zapatos. Y dije, voy a soplar el polvo de mis zapatos y jamás pisotear entre ustedes. Y me fui. No me gané muchos amigos ahí, obviamente, pero yo estaba claro, porque lo explícito, ¿no?, estaba claro. Y dime, ¿hay algo explícito en la Biblia que no está claro? ¿O es que no me gusta? Eso es diferente. ¿Entiendes? Eso es diferente. Lo rechazo. La gente, mira, yo nunca acuse al pueblo no ser inteligente. El pueblo es inteligente. El hecho de que el pueblo no tenga la educación que tú tengas no quiere decir que no son inteligentes, son inteligentes. Mire, yo prefiero trabajar con una abuelita piadosa que conoce al Señor. Nunca fue a la escuela, pero esa mujer conoce al Señor y vive por los principios del Señor, que un erudito graduado, un bruto de la universidad, que se cree que él es autosuficiente. Tenemos que enfrentar esta idea. Y el propósito aquí esta mañana es confrontar sus interpretaciones privadas, en cuanto están basadas netamente, exclusivamente, solamente en mis sentimientos y pensamientos y mis experiencias. Ahora, yo no quiero anular sus sentimientos, tus pensamientos o tus experiencias, pero ¿cómo es que tú debes de caminar? ¿De acuerdo a eso o de acuerdo a lo que está claro en la palabra? Mira bien, un comentario en particular puede tener numerosas posibles aplicaciones personales, pero solamente puede tener un significado correcto. Tú puedes sacar principios del Antiguo Testamento, pero hay una sola interpretación correcta en esos versículos. Es el contexto. Y tú puedes tomar el principio, como en estos días, mi esposa está enseñando los lunes Jonás, ¿no? ¿Cuál es lo que ella está enseñando? El contexto y los principios. Ahora, pues yo puedo sacar un principio de ahí y aplicarlo hoy día. ¿Me comprende? Sencillo. Obediencia. ¿No?
Jonás tomó la decisión de no obedecer, porque él tenía ¿qué? Prejuicios, ¿no? Tenía sentimientos, pensamientos. Él allá había desarrollado odio por los gentiles, ¿no? Y Dios lo llamó para ser un misionero ¿a qué? Al mismo pueblo que él odiaba, lo mandó ahí, ¿no? Ahora lo tuvo que blanquear, ¿no? Y lo bañó con ¿cómo ven aquí? El Clorox. Con lejía, ¿no? Lo bañó y lo mandó, ¿no? Mira, por favor, hay principios que tú puedes sacar y aplicar, pero él no lo puede sacar fuera de su contexto. Está claro, está claro. Hay gente que quiere discutir hoy día. Bueno, tú sabes que los patriarcas, ellos tenían 10 esposas, 20 esposas, tenían 100 mujeres, qué sé yo. Eso es cierto, eso está claro en el Antiguo Testamento. Está claro. Pero ¿cuál es el principio del Nuevo Testamento? ¿Cuál es? Hola, ayúdame. En silencio grita aquí. ¿Cuál es la enseñanza en el Testamento? ¿Yo puedo tener 100 esposas? No. ¿Pero qué dice? ¿Qué dice en el Testamento? Una sola esposa. Gracias, hermana, ayuda. Los demás están... caray. Solamente los masoquistas quieren 10 esposas. No puedo con una. Olvídate que podías. Olvídate, no, hombre. Mira. Las interpretaciones opcionales que se contradigan y sean obviamente exclusivas no pueden ser verdad a no ser que Dios esté mintiendo. Más adelante trataremos detenidamente este asunto de la contradicción y el significado singular de algunas declaraciones bíblicas. Pero ahora, sin embargo, nos interesa fijarnos en metas de soledad de interpretación bíblica. La primera de estas metas es llegar al significado objetivo de la Escritura. Esa es la meta. Subrayar esa parte. La primera de estas metas es llegar al significado objetivo de la Escritura. Esa es la meta, ¿no? Evitar las trampas de la distorsión causadas por permitir que las interpretaciones sean gobernadas por el subjetivismo. Mira, los eruditos de la Biblia hacen diferencias necesarias entre lo que ellos llaman exegesis y exegesis. Exegesis y exegesis son dos conceptos muy diferentes. Estas dos palabras son importantísimas, que tú lo puedes mantener aquí, enfrente, cada vez que tú escuchas a un hermano y tú estás hablando con él. O tú estás escuchando en la radio, la televisión o en internet alguien que está enseñando algo. Exegesis y exegesis son dos conceptos muy, muy distintos, pero sutil es la trampa. Mira bien. Exegesis significa explicar lo que la Escritura dice. ¡Wow! ¡Qué concepto tan radical! Karina da clases de matemática y ella dice, bueno, 1 más 1 suma 2. Pero ese es exegesis. Claro. Exegesis dice, ahí está Karina y la pone 1 más 1 suma, y yo digo 11. 1 y 1 son 2 palitos, son 11. ¿Me comprende? Eso es lo que hacemos. Exegesis significa explicar lo que la Escritura dice. La palabra viene del griego, significa guiar fuera de. Yo te voy a guiar fuera de lo que dice la palabra. Guiar fuera de. Me recuerda estudiando en la Universidad de Iowa, en los Estados Unidos, en el centro de los Estados Unidos, y estaba en una lectura en la abogacía, ¿no? Yo ayudaba a reclutar alumnos para ser abogados. Yo tenía que sentarme en las clases de la abogacía también, y yo estaba, ¿qué dijo? Pero una de las cosas, que uno de los principios es dirigir su cliente, ¿no? De adentro para afuera, lo que dice la ley. Ahora, ¿cómo te puedes defender? Sabiendo que hiciste lo contrario. Tienen que reconocer la verdad.
y luego trabajar con lo que tú tienes a mano. Y típicamente el cliente que te viene a hablar no te dice toda la verdad la primera vez. Tenemos un hermano, Terry Steiner, judío mesiánico, que se convirtió al cristianismo, fue miembro de la iglesia y sigue siendo miembro de la iglesia, 40 y pico años ya que él tiene en la iglesia, ¿no? Y estos son los cristianos, iban con él, tienen un problema con la ley, y le dicen, siempre le dan su versión, ¿no? Y hermano Terry, cuando fuimos a la corte con él, nos sentamos, y él hacía abogados te pueden frustrar la vida, especialmente aquellos que practican delante de un fiscal. Y él le hacía la misma pregunta a la persona 10 veces, pero 10 maneras distintas, pero es la misma pregunta, porque sabía que la tercera o cuarta comienza a salir la verdad poco a poco, porque es raro cuando la persona te dice todo de un cantazo, ¿no? Te lo dice, y él está sacando, ¿eh? Pero el exegesis es claro, una sola vez. Está claro, ahora que te cuesta oírla es otra cosa. Mira, la clave de exegesis se encuentra en el prefijo el cual significa de o fuera de. Hacer exegesis de la escritura es extraerle a las palabras su significado, ni más ni menos. Ni más ni menos. ¿Qué es lo que dice? Nunca he hablado con un hermano o una hermana. ¿Qué dice la Biblia? No, pero yo siento. No estamos hablando tú sientes. ¿Qué dice la palabra? No, pero yo pienso. No, pero ¿qué dice la Biblia? Es que en mi experiencia, no quiero saber tus sentimientos, ¿qué es lo que dice? Y por fin ellos están, no robarás. ¿No? Y te dice, es que, mira milagro, es que yo sentí la necesidad de tu casa y robarte. ¿Pero qué dice la Biblia? No, tú no entiendes, yo tenía una necesidad. No, y ese es el problema nuestro. Y la gente en la iglesia se molesta mucho porque yo vengo de ese lugar. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ay, hermano, tú no tienes ningún amor, ningún corazón. ¿Qué dice? Porque si yo me meto en tu paquete, los dos nos vamos a hundir. Significa hacer exegesis de la escritura, es extraerle a la palabra su significado, ni más ni menos. Por otra parte, eisegesis tiene la misma raíz, pero el prefijo es diferente. El prefijo es is, también viene del griego y significa adentro. Por lo tanto, eisegesis implica leer dentro de un texto algo que no está allí. ¿Me entiende? La exegesis es una empresa objetiva. La eisegesis implica un ejercicio de subjetivismo. Y la verdad es que la mayor parte de la gente con que tú hablas, ¿en qué campo se encuentra la mayor parte? ¿Exegesis o eisegesis? La mayor parte de la gente hoy día, cuando tú hablas con ella, ¿están en exegesis o eisegesis? Eisegesis. Ahí es donde están. O lo implícito. ¿Me entiendes? Yo siento. Yo pienso. Ahí, si es que tú no te tienes que molestar con ellos, pero reconózcalos donde ellos están. Y él dice, ok, Señor, ayúdame a mostrarle esta verdad. ¿Me entiendes? Pero no te enojes que ahí están. Y la razón por qué no me enojo, porque así la mayor parte fueron criados. Es difícil molestarse con una persona que funciona netamente, exclusivamente por su cultura. ¿Qué otra cultura tenía? Ahí donde nacieron, así fueron criados. Ahora tú tienes que buscar cómo inculcar en sus corazones la verdad. Esto toma tiempo. Todos tenemos que luchar con el problema del subjetivismo. La Biblia frecuentemente dice cosas que no queremos oír. La Biblia frecuentemente dice cosas que no queremos oír. Podemos ponernos tapones en los oídos y vendas en los ojos. Es más fácil y mucho menos doloroso criticar la Biblia que permitir que la Biblia nos critique a nosotros. ¿Así no es? No me gusta eso. Arranca el capítulo de la Biblia, ok. Y con el tiempo tú no tienes la Biblia.
Anda arrancando páginas, ¿no? Y cada página te da una bofetada, ¿no? Y ya tú dices, ¿sabe qué? Y con el tiempo ya lo tiras, ni lo abres, porque mira, hay gente que se acerca así temblando, porque ya sabe que le va a hablar, porque es el Espíritu que le está hablando. Con razón Jesús frecuentemente cumplía su palabra diciendo, el que tiene oídos, ¿para oír qué? Nosotros en mi caso uso audífonos, ¿no? ¿Por qué me gritas? Le digo a mi esposa. ¿Por qué me gritas? ¿Por qué no? Eres sordo. Okay. Se sabe que no, yo no soy sordo. ¿Por qué me gritas? Y terminamos igual. Mira, Lucas capítulo 8, versículo 8 dice esto. Y otra parte cayó en la tierra buena y creció y produjo una cosecha y 100 por uno. Y hablaron estas cosas, Jesús exclamó, el que tiene oídos para oír, que oiga. Esa Lucas 14:35 digo, no es útil ni para la tierra ni para el manudar, la arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, ¿qué? Oiga. El subjetivismo no solamente produce error y distorsión, sino que también engendra ¿qué? Arrogancia. ¿Cuántas veces estoy hablando con una persona y dice la verdad y en ese momento la soberbia se levanta, ¿no? Y se enoja contigo? No, yo no puedo tomar eso a pecho, porque yo sé que una verdad le chocó en ese momento. Pero la única forma, porque mira, no tienen las gallas, no tienen las patrones para gritarle a Dios, pues te van a gritar a ti. Pues yo no puedo personalizarlo, no lo puedo. Oh, ok, un buen día, ya los dejo. Mira, el subjetivismo no solamente produce error, sino distorsión, sino que también engendra arrogancia. Creer lo que creo simplemente porque lo creo o discutir mi opinión es la correcta meramente por ser mi opinión es epítome de la arrogancia. Y si mis puntos de vista no pueden pasar la prueba de análisis objetivo y de la verificación, la humildad me exige que los abandone. ¿Sabe qué, hermano? Tú tienes la razón, yo ando equivocado. Esa palabra, decirle, tú tienes la razón. Nos cuesta, ¿no? Nos cuesta, ¿no? Pero mira, el subjetivista tiene la arrogancia de mantener su posición sin base ni corroboración objetiva. Es decir, a alguien, si te gusta creer lo que quiere creer, está bien, pero yo creeré lo que quiera creer. Eso es básicamente. Aparenta ser humilde solo en la superficie. Es como el humilde dice, estoy muy orgulloso de ser humilde. No, pero lo que te está diciendo, los puntos de vista privados deben ser evaluados a la luz de ¿qué? De la evidencia y la opinión externa. ¿Por qué? Porque llegamos a la Biblia con exceso de equipaje. Todos. Nadie sobre la faz de la tierra tiene un entendimiento puro de la Escritura. Nadie. Todos tenemos algunos puntos de vista y mantenemos algunas ideas que no son de Dios. Y con el tiempo salen a la luz. Tal vez si supiéramos exactamente cuáles de nuestros puntos de vista son contrarios a las ideas de Dios, los abandonaríamos, pero el ser humano es muy difícil. Pero con el tiempo tú vas madurando, caminando, y luego te escucha una verdad un día y dices, oh, wow, yo pensaba esto todo el tiempo. Me tiene que cambiar eso. Todos tenemos esas luchas. Por tanto, nuestros puntos de vista necesitan la tabla de armonía y el acero de templado de la investigación y la experiencia de otras personas, ¿no? Vamos a tomar nuestro receso aquí. Porque ya sabes que cuando una parte se cansa, la otra está cansadita, ¿no? Y vamos a aprovechar de este receso antes de comenzar la segunda hora de enseñanzas. Señor, ayúdanos a captar, comprender y encontrarnos a la luz de tu palabra cada día
cada momento, para examinar nuestros propios prejuicios. Ayúdanos para crecer y ser transformados más y más a la verdad suya y no la nuestra. En el nombre de Jesucristo.